venga. Chicos espartanos, como estamos, en este video te enseñaré cómo se debe trabajar el sprint, tanto para la pista como para el campo. Específicamente de cómo mejorar cada fase que lo compone. Y así tú puedes escoger qué y cómo te conviene entrenar más para así elevar tu rendimiento al cuadrado en tu deporte en concreto. Soy Kevin Galaviz, fundador de Sprint Performance Revienta tus límites. Y en este canal encontrarás todo lo relacionado para mejorar tu sprint y por lo tanto tu rendimiento. Antes de enseñarte cómo entrenar cada fase, creo conveniente explicarte primero cuáles son y su importancia en el deporte, para que lo comprendas y por ende le puedas sacar mayor provecho, así que vamos con ello. Antes que nada mencionar que me basé en este libro de la NSCA y de múltiples papers o estudios científicos que te dejaré aquí en la descripción. Son 3 las fases que componen el sprint. Mencionar que las fases se pueden distinguir, pero no separar. Entre cada una de ellas habrá una fase de transición, donde no será ni una ni la otra fase específicamente, sino más bien una combinación de ambas. La primera de ellas es la fase de aceleración o acelerativa. Se caracteriza por tener un gran aumento en el ratio de la velocidad, o dicho más llanamente, un aumento de la velocidad en un tiempo determinado. De las 3 fases existentes, es la que presenta mayores niveles de aceleración, pero por el contrario, menores niveles de velocidad. La duración de esta fase varía mucho, dependiendo del deportista en cuestión, ya sea por su sexo o por el nivel de rendimiento que tenga, o también por la manera en que se inicia el sprint, ya sea de manera estacionaria o ya con cierto movimiento, entre otros muchos factores. 3, 2, 1. En la gran mayoría de atletas, principalmente los de menor rendimiento, esta fase no dura más de 30 metros. Y si se es mujer, durará menos. Para atletas de alto rendimiento, la aceleración cesará hasta los 45 metros aproximadamente. Y en caso de ser un sprinter élite, será hasta los 60. Puede ser poco más o poco menos, como para el campo. Es muy importante mencionar que en los últimos metros de esta fase, donde todavía se expresa aceleración, pero que sea en muy poca magnitud, puede no denominarse fase de aceleración, sino más bien la siguiente fase, que es la de velocidad máxima o una transición entre ambas. Ejemplo de ello es Usain Bolt en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en los 100 metros planos. De la marca de los 50 metros a los 60 hubo un incremento de la velocidad, pero únicamente de 3 al 4%. Por lo tanto, en este lapso de distancia se considera más de la fase de velocidad máxima y no de la fase de aceleración. La fase de aceleración tiene 2 fases, la temprana o inicial o la de transición o tardía. La primera, la fase temprana, dura de los 0 hasta los 10 o 15 metros, si es una salida estacionaria. Si es con cierto movimiento, se puede reducir esto. Se caracteriza por tener los mayores niveles de aceleración, pero por otra parte, los menores niveles de velocidad. Esto es debido a que la velocidad es 0, tenemos mucho margen de mejora y también por otro lado, tenemos que romper la inercia de un objeto en reposo, que en este caso es nuestro propio cuerpo. La siguiente subfase, la de transición, durará el resto de la fase de aceleración, que dependiendo del deportista será entre 10 a 35 metros. Se caracteriza por tener unos niveles intermedios tanto de aceleración como de velocidad. Algunas otras cosas importantes de esta fase a nivel biomecánico, cinético y cinemático. El tiempo de contacto con el suelo es el mayor de todas las fases. Puede variar entre los 120 milisegundos hasta los 280 e incluso más. Dependerá de la subfase en que te encuentres y del nivel del rendimiento del deportista en cuestión. El cuerpo tiende a estar echado hacia adelante. Hay una pronunciada flexoextensión tanto de cadera como de rodilla, como también una pronunciada flexión plantar y dorsal. En los primeros metros de la aceleración se produce lo que se denomina la triple extensión. La participación del SEA es más bien poca en esta fase. Si no sabes qué es, te dejo este super video donde te explico qué es, por qué es importante en el deporte, entre otras muchas cosas, así que dale click.
El principal, por no decir el único sistema energético de esta fase es el de los fosfágenos y el ATP muscular. Si no sabes qué es esto, te dejo aquí este super video donde te lo explico, qué debes de comer y cómo te debes de suplementar para mejorar. ¿Qué es eso? ¡Caíste! La siguiente fase es la de la velocidad máxima. En esto se encuentran los mayores niveles de velocidad, pero por otra parte se encuentran los menores niveles de aceleración. Estos tienden a cero. La duración de esta fase también varía mucho, dependiendo del atleta en cuestión. Oscila entre los 10 a los 30 metros, la cifra menor para los atletas de menor rendimiento y el número mayor para atletas con un performance superior. Un punto importante a destacar es que tan pronto se llega a la máxima velocidad punta, esta empieza a descender. Esto es debido a varios factores, principalmente por la fatiga neuromuscular acumulada en el organismo. Retomando con lo anterior, seguirá siendo la fase de velocidad máxima siempre y cuando no haya una pérdida importante en los niveles de velocidad. Como ya habrás notado, la velocidad nunca permanece constante. Esta fase se caracteriza por llevar ya el cuerpo erguido, también por tener unos bajos niveles de flexo-extensión tanto de cadera como de rodilla y por la poca flexión plantar y dorsal del tobillo. Te dejo esta imagen de manera de ejemplo. Hay un mayor protagonismo del SEA o ciclo de estiramiento y acortamiento. Si no sabes qué es este concepto, como ya mencioné anteriormente, te dejo este video donde te lo explico. Por lo tanto, se presentan mayores niveles de protagonismo tanto del reflejo homeostático como del trabajo negativo o contracciones excéntricas. El tiempo de contacto es el menor de todas las fases, oscila entre los 90 a 100 milisegundos e incluso un poco más. El sistema energético predominante es igual a la fase anterior, el sistema de los fosfágenos y el ATP muscular. Por último, está la fase de la resistencia a la velocidad. El objetivo de la misma es mantener lo más posible los valores de velocidad punta o máxima alcanzadas en la fase anterior, pero siempre existirá una desaceleración, o que es lo mismo, siempre estará bajando los niveles de velocidad constantemente. Esto es debido a la gran acumulación de fatiga a nivel neuromuscular y por el vaciamiento de los sistemas energéticos que ya vimos anteriormente, entre otros factores. El tiempo de contacto con el suelo es algo mayor al de la fase de velocidad máxima. Esto es debido a la fatiga acumulada. El sistema energético es una combinación entre el anaeróbico aláctico, que es el de los fosfágenos y el ATP muscular, y el sistema energético anaeróbico láctico, que la fuente principal de energía es el glucógeno muscular. A nivel biomecánico, cinético y cinemático es muy parecido a la fase de velocidad máxima, pero hay algunas diferencias debido a la gran fatiga acumulada. Por ejemplo, se empieza a correr con un ciclo posterior de cadera en lugar de uno anterior, se acorta la longitud de zancada, hay una mayor coactivación antagonista, hay una mayor tensión, hay un deterioro de la técnica, entre otras cosas. Recordar que cada fase se caracteriza por algo. Esto es importante saberlo debido a que nos dará la llave para saber cuál es más importante para nuestro deporte y de cómo entrenarla. Todo esto hará que nuestras probabilidades de subir nuestro rendimiento suban exponencialmente. Estas tres fases que estoy explicando en este video es cuando se realiza un único sprint. Cuando en el deporte practicado no se realiza un sprint tan largo y en lugar de eso se realizan múltiples sprints, la resistencia a la velocidad en un único sprint es irrelevante y pasa a serlo la resistencia a la velocidad en múltiples sprints. La definición de esto es la capacidad de mantener unos máximos niveles de aceleración y de velocidad máxima a través de realizar múltiples sprints en poco tiempo de descanso. También hay otros factores de mucho peso que están presentes en los deportes de campo y de cancha, pero no se pueden considerar como fases, ya sean los sprints repetidos, los cambios de dirección, las desaceleraciones o los objetos externos que influyen, entre otras muchas cosas. En este video no tocaré los últimos temas, debido a que realizaré uno o varios videos hablando de ello. Por ende, surge un corolario, y este es: suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos temas.
Entrenar una u otra de las tres fases dependerá de cuál es más importante en nuestro deporte en concreto y de nuestros puntos débiles. Para un sprinter o velocista queda claro, el entrenamiento y mejora de las tres fases es muy importante, a no ser que seas corredor únicamente de 60 metros. Entre mayor distancia se sprintee, mayor es la relevancia de la resistencia a la velocidad y menor la de la aceleración y velocidad máxima y viceversa. En deportes donde las dimensiones de terreno de juego son muy limitadas o muy pequeñas, como podría ser el tenis o el voleibol, entre otros, la aceleración de los primeros 5 a 10 metros es importantísima. Y la de la velocidad máxima es muy poca o nula, por lo tanto se debería excluir del entrenamiento o trabajarla muy poco. En todos los demás deportes, como podría ser el fútbol, soccer, el americano, el rugby, etc., queda claro que entrenar, mejorar y tener una alta capacidad acelerativa es clave y por lo tanto debemos de priorizar este tipo de entrenamiento. Por otro lado, la velocidad máxima también tiene un rol muy importante y determinante en este tipo de deportes, aunque a simple vista no lo parezca, y te explico por qué. Una gran proporción de la velocidad máxima se consigue en relativamente poca distancia. Se puede lograr entre un 70 a un 90% de la velocidad máxima en los primeros 10 metros. La mayoría de atletas alcanza la velocidad punta entre los primeros 25 a 45 metros sprinteados. Si se es mujer, puede ser algo menos. A esto le podemos agregar que en la mayoría de salidas no se empiezan de manera estacionaria, sino que se empiezan ya con cierto movimiento, lo cual baja bastante la distancia requerida para alcanzar la velocidad máxima. Otro punto importante aquí es que los deportistas que tienen mayores niveles de velocidad máxima tienden a tener mayores niveles de aceleración. Por último, decir que permite más efectividad en los valores de resistencia a la velocidad. Te lo explico mejor. Un atleta puede sprintear al 90% de su capacidad y aún así ser más rápido que el contrario. Debido a esto, acumula una mucho menor fatiga por correr al 90% y no hacerlo al 100%. Por ende, puede aguantar mucho más y expresar un mayor nivel de rendimiento. Por lo tanto, entrenar y mejorar la velocidad máxima es de vital importancia en los deportes ya mencionados, como lo es también la aceleración. Habiendo dicho todo esto, pasamos a cómo se debe entrenar cada fase específicamente, tanto en la pista, campo o cancha, y con sus respectivos ejemplos en video. Estaba viendo que no podré grabar el entrenamiento del sprint y explicarles cómo se debe realizar junto con sus ejemplos en video. Esto es debido a la cuarentena actual y que todo está cerrado. Por lo tanto, va a haber una segunda parte de este video. Es cuestión de que todo vuelva a la normalidad. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas la continuación. Déjame tu like y tu comentario, recuerda que esto me motiva y esto significa que un Kevin motivado es imparable, imbatible, un auténtico espartano. Y esto hará que el mismo Kevin empiece a hacer videos muy rápidamente y de mayor calidad. Compártelo con ese amigo tuyo que sabes bien que lo necesita. Espartanos, hasta el próximo video.